sin vivirse, hay que vivirlo para poder verlo. Vamos a seguir hacia adelante para que los hermanos puedan disfrutar del resto de las discusiones que tenemos aquí. Y yo voy a hacer dos listas que están en ese capítulo número 2 de Pedro, que son cosas que Pedro nos presenta como que no son bíblicas, que no son cosas de sana doctrina, pero yo le voy a presentar a usted las que sí son de la sana doctrina. Es más, vamos a empezar con las que no son de la sana doctrina. La falsa doctrina nos enseña a nosotros, la falsa doctrina de esta generación, que se tienen que pagar por los milagros. Tú no has escuchado esos cultos donde los ministros se paran al frente y dicen, bueno, el que tenga cáncer traiga $500 al altar y Dios va a hacer una obra extraordinaria. Por 500 pesitos nada más. ¿Tú sabes lo que cuesta un tratamiento para quimioterapia? ¿Tú sabes lo que cuesta un tratamiento? Javi, la verdad que el negocio es bueno. Por 500 pesos, ¿qué tú crees? Yo creo que te fuiste bajito, porque las iglesias son de 1000 para arriba ya, pastor. Creo que 500 era unos cuantos años atrás. Hermano, qué triste escuchar eso. Qué triste ver un servicio donde se juega con la esperanza de la gente, con las emociones. Con la propia fe. Y qué ver, ¿sabes? Personas que quizás están dando dinero que quizás se les hace tan difícil ganarlo, ¿verdad? Mira, y tener que darlo, pastor. Tú me dejas meterme por el camino duro. Tú me dejas las 5 minutos de necio. Bueno, aquí Oscar dijo hoy que tenemos hasta las 12 de la medianoche. Eso me gusta. Tú me dejas meterme en 5 minutos de necio. Dale, vamos a darle 5 minutos al pastor. Mire, mi hermano, vaya al YouTube y al internet y busque un video que se llama El Evangelio en los Estados Unidos. El sobrino de Benny Hill, y voy a mencionar nombre y apellido porque él es una de las personas que hace la producción. El sobrino de Benny Hill desenmascaró todas las sinvergüencerías que hacían esa gente en las campañas evangelísticas. Que la gente que se caía patas arriba eran artistas contratados por ellos, que ellos le pagaban de antemano. Que la gente que se sanaban de sillas de ruedas eran artistas que ellos le pagaban para que fueran a las actividades. Yo no le estoy diciendo, escúcheme bien lo que yo le voy a decir, que milagros no ocurrieron. Porque yo le digo a usted como empecé, la Biblia, aunque la predique un loco, tiene efecto porque la palabra en sí es vida. Y la gente que se acerca a Dios con fe, Dios no lo rechaza. Pero usted tiene que tener cuidado porque esta gente están demostrando, escúcheme bien, que eso es una falsa doctrina. Una falsa doctrina. Eso es un falso profeta y un falso maestro. Y hay cientos de personas que le siguen, miles de personas, con una astucia increíble. Óigame, y la gente pagando por los milagros, y la gente pagando por los cultos. Mire, hermano, en la Biblia, ya mismo le voy a mencionar las cosas que son realmente aceptadas en la Biblia. Busque ese video donde el propio sobrino de él desenmascara todas las pocas vergüenzas espirituales que esa gente hacían en las campañas. Que ese hombre, después de que salió ese video, tuvo que salir en televisión nacional a arrepentirse y a decir que iba a abandonar el ministerio de la prosperidad. Después de que se hizo multimillonario y estafó a toda una generación. Hermano, yo no tengo problema con que el hermano Benny Hinn se arrepienta. Gloria a Dios. Amén. Pero que haga como Saqueo. Que le devuelva a la gente las estafas que le hizo. Que le pague de vuelta para atrás al que le quitó lo que no le debía haber quitado por estar mintiéndole y vendiendo el evangelio. Pero eso no pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Solamente se arrepintió. Pero no hizo como Saqueo. No hizo como Saqueo. El arrepentimiento fue a 3/4 partes. No fue completo. No full swing. Ese pasaje no era de los favoritos de él. No le va a encantar. Y digo esto con respeto, amor, mi hermano, y con amor. La salvación no depende de lo que tú tienes en los bolsillos, sino de lo que hay en tu corazón. Y ya se me acabaron los 5 minutos de necio que Rafi me había dado. Yo creo que no lleguen a los 5 minutos. Pero yo quiero que usted entienda, hermano, que esto es un movimiento que ha proliferado en los últimos 10, 15 o 20 años y sigue, oiga, cautivando a los débiles en la fe y maldiciéndolos. Usted sabe que está frente a una falsa doctrina, no solamente porque hay que pagar por los milagros, sino porque hay que pagar los cultos para que los muertos lleguen al cielo. Esto es un tema que a mucha gente no le va a gustar, pero la Iglesia Católica se hizo billonaria, trillonaria, enseñando esta doctrina. Se llamaban las indulgencias. Si usted tenía un familiar que se moría y usted no estaba seguro si iba para el cielo o no, el sitio que le tocaba era el purgatorio. Ah, pero espérate. Dependiendo de la cantidad de dinero que tú pagaras en la misa, aquella alma, mira, el dinero sonando en el plato y el alma subiendo escalones para el cielo. Hermano, esto, yo quiero que usted sepa que Roma entera, el Vaticano, se construyó sobre la falsa doctrina de las indulgencias. Esos grandes museos que usted va a Roma y usted ve los dibujos de Miguel Ángel, los dibujos de Rafael,
Esas cosas millonarias, que para este tiempo son millonarias y que para ese tiempo costaron una cantidad de dinero ridícula, se construyeron sobre la ignorancia teológica de un pueblo que estaba diciéndole amén a la falsa doctrina. Digo esto con respeto, y si hay algún hermano católico que nos está escuchando, hermano, gócese, pero la verdad es hija del Señor. No podemos decir otra cosa. Eso es una falsa doctrina. Nadie llega al cielo pagándole dinero a la iglesia. Nadie llega al cielo dándole chavo a un cura, ni a un pastor, ni a un ministro, ni a un evangelista. Al cielo se llega confesando a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Amén. No hay otro camino. Y el que diga lo contrario es un falso maestro, es un falso profeta, y lo que está predicando es una falsa doctrina. Y la salvación no tiene precio, pastor. Ninguno. Usted sabe que está delante de una falsa doctrina porque se paga por la salvación. Ahora, yo quiero que usted entienda que usted sabe que está frente a una falsa doctrina porque se está pactando con Dios con dinero. Y esto es algo que ha proliferado en las iglesias evangélicas de una manera horrible. Hermano, usted quiere hacer un pacto con Dios, venga y traiga su ofrenda. Usted tiene un hijo en la droga, usted lo que tiene es que pactar con Dios. Usted quiere casarse con una mujer que usted no lo quiere, usted lo que tiene que hacer es un pacto con Dios, como si esto fuera la santería o la brujería, en la que usted le pone 2 billetes o 5 billetes en la mano a un brujo, y él hace un arreglo, y entonces en el área espiritual se le hace el trabajo. Mire, Dios reprenda al diablo 1000 veces. Hemos metido esta santería, esta brujería, esta porquería dentro de las iglesias. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento se pactaba con Dios de 2 formas: con la circuncisión de Abraham y con la fe que se provocó ante la circuncisión. La Biblia nos enseña a nosotros que hemos sido justificados con la fe, que la fe es lo que ha provocado la justicia delante del Señor. Y en el Nuevo Testamento es confesar a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Esas son las únicas maneras de pactar con Dios. Y digo esto con amor pastoral. Usted escucha a una persona diciéndole a usted que las cosas que en tu casa no están ocurriendo porque tú no estás dándole suficiente dinero a Dios. Ese es el momento que usted tiene que poner los pies en polvorosa y coger la juyilanga. La juyilanga, Rafi. Con que hagas eso nada más, tú te das cuenta. Esto es falsa doctrina. Oye, pero, pastor, tú no puedes creer que todavía estábamos hablando de los primeros temas que estábamos hablando al principio, de la falta de... O sea, que esta gente son astutos. Y personas como esta, que son sumamente astutos, ellos reconocen quién es su feligresía. Claro. Y como ellos saben que su feligresía quizás no están preparados bíblicamente hablando, pues le van a vender el cuento que sea, le van a vender la venta que sea, y la gente van a caer. Lo que hablábamos, los débiles en la fe. Claro. Esto se da mucho en iglesias donde la gente, obviamente, no tienen conocimiento de la palabra. Porque hemos estudiado la palabra de pequeño y hemos visto constantemente donde se habla de estos lobos disfrazados de ovejas. Claro. Y quiénes son y cómo identificarlos. Pero aún así, pastor, se le escapan. Hoy se va uno, mañana aparece uno nuevecito también empezando. Así que en ese sentido, pastor, yo creo que como iglesia tenemos que estar atentos a esas señales, a esos errores porque son gente sumamente astuta y como usted decía, le venden un esquimalito a un esquimar. Mire, hermano, digo esto con amor. Si usted se quiere molestar conmigo, moléstese, yo no tengo problema con eso. Pero lo voy a decir. Y lo voy a decir yo, el pastor Sosa. Esto no es Jafi ni la primera iglesia bautista hispana. Esto lo va a decir el pastor Javier Sosa. Además, quíteme hasta el título del pastor si quiere. Javier Sosa, el hijo de doña Zulma. Por eso es que yo creo en las denominaciones. ¿Escucha lo que le estoy diciendo? Por eso es que yo creo en las denominaciones. Porque aún tú siendo el ministro de una casa, tú debes tener a alguien por encima de la cabeza que te fiscalice. Porque es tan fácil tú perder el rumbo cuando no hay nadie que te pueda preguntar dónde están tus pasos o por dónde tú vas. Y ha proliferado en el siglo XXI que ahora cualquiera que canta 4 canciones es un ministro, es un pastor y está abriendo iglesia. Y digo esto con amor pastoral, pero esto es una proliferación que hay en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Empiezan como cantantes. Y cuando van por las iglesias, que ya los testimonios los dañaron porque no quieren ir a las iglesias pequeñas porque no le dan mucho dinero, dicen, espérate, la única manera de generar buen dinero es levantando una iglesia yo mismo y que la gente me venga a escuchar porque yo soy un buen cantante, entonces la gente me escucha y yo hago mi propia iglesia. Estoy generalizando que no lo debería hacer,
pero esto ha proliferado en los últimos 10, 15 años. Y ahora cualquiera es pastor, digo esto con respeto, ahora cualquiera es ministro, ahora cualquiera se para y dice 40 cosas, pero usted no sabe que llueve para arriba todo el tiempo. Que las ofrendas, quien único las cuenta es el pastor o la esposa del pastor. Que los diezmos, quienes únicos tienen acceso a ellos, son el ministro. Y digo esto con respeto, hermano, no hay fiscalización, por eso es que el evangelio sufre y la gente que es débil en la fe reniega la palabra y se apartan del camino de la verdad, porque estamos más pendientes a las añadiduras que al reino. Y a veces hacemos las cosas por el reino simplemente pendientes a las añadiduras. Hermano, yo nací bautista nuevamente en el año 1999. Y así el Señor me ayude, porque esto no es una cosa que yo me estoy inventando. Así el Señor me ayude. Espero que cuando Él me llame a su presencia, yo esté en la iglesia bautista predicando su palabra. No porque la iglesia bautista sea perfecta, es porque en la iglesia bautista el pastor no tiene derecho a tocar ni un centavo. ¿Cierto o falso, hermano Jafi? Eso es correcto, pastor. En la iglesia bautista, la iglesia tiene su propio sistema de finanzas, la iglesia tiene su propio comité y su tesorero, y el pastor no tiene. Óigame, eso es un problema menos para mí. Mientras lo que tenga que ocuparme yo es de mi familia, de las ovejas y de predicar la palabra, hasta el. Mire, esto para mí es bizcocho. Que el Señor me lleve a su presencia o que me llame junto con la iglesia sin yo tener que bregar con eso. Es bueno, ¿no? Una de las cosas, ¿verdad?, de la denominación es donde la estructura que tiene la iglesia, donde el pastor no firma cheques, el pastor no tiene acceso a las cuentas de banco, a tarjetas de débito, y eso lo hace una sana doctrina, pero también le hace a los feligreses, de los que asisten a la iglesia, sentir, ¿verdad?, que todo está marchando bien cuando tienes, por ejemplo, un comité de finanzas donde tienes 5 y 6 personas. O sea, que para que cuando ese dinero de las ofrendas se recoge, hermano, se lleve a una oficina y ahí hay unos cuantos hermanos de finanzas que todos ellos están contando dinero y tienen que firmar una hoja que cuadre exactamente al centavito, ¿verdad? Eso le da cierto grado de paz a las personas que están dando en la iglesia. Amén. Porque saben que desde que usted pone su ofrenda en el plato, empieza todo un proceso administrativo hasta el depósito en la cuenta de la iglesia del banco. Oye, y quiero introducir esto porque vamos a hablar ahora de las cosas que sí realmente son bíblicas. Y esto para nosotros es bien importante por alguna razón bien sencilla, bíblicamente hablando. Porque ese es el diezmo de la iglesia para el Señor. Eso no es para nosotros, hermano, entiéndalo. Eso no es para el ministro. Eso no es para la casa. Ese es el diezmo o la bendición o la ofrenda o el pacto del pueblo con Dios. Y nosotros, óigame, y los hermanos que son del comité de finanzas y del diaconado de esta iglesia, les pueden dar testimonio a ustedes las orejas como yo se las he jalado. No lo quiero a nadie jalando canastas, no quiero a nadie brincando con 2 canastas por encima del altar. Óigame, los hermanos lo saben, porque esto merece un respeto. La manera en la que digo esto con amor, la manera en la que se manejan las finanzas de la iglesia demuestra su espiritualidad. Y digo esto con amor pastoral. ¿Usted sabe quién era el tesorero del primer siglo? Judas. Y por no llevar la bolsa bien y querer enriquecerse, vendió a precio de esclavo al hombre que vino a darle libertad al mundo. Si usted no lo sabe, aquí va un estudio bíblico para que se lo aprenda. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo en el mercado del primer siglo. Y fue el precio por el que Judas Iscariote vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Lo vendió como un esclavo a aquel que vino a darle libertad al mundo. Y eso pasa cuando en el corazón del hombre la avaricia lo interrumpe en su vida espiritual. Cuando una iglesia tiene por sí las finanzas por encima de la vida espiritual, cuando lo que prolifera es la discusión económica o la falta de administración saludable, si no hay transparencia, no puede haber una vida espiritual saludable, porque esto empezó en el primer siglo. Judas terminó hasta ahorcándose, hermano. Porque quien está pendiente al dinero va a morir en el banco, pero quien está pendiente a Dios va a vivir en el cielo por la eternidad. ¿Me entendió lo que le quiero decir? Si usted está pendiente al dinero, a lo sumo va a morir en el banco. Pero si usted está pendiente a la vida, a Dios, va a vivir en el cielo por la eternidad. En el primer siglo, Judas estaba pendiente a la bolsa y se olvidó del hombre. Aquel hombre que para nosotros es y será la máxima figura de amor y salvación. Y aquel hombre estuvo dispuesto a vender a Cristo por 30 monedas de plata sin saber que en sus manos, en su presencia,
tenía todo el oro del cielo. Y muchas veces a la iglesia le pasa que decide abrazar las monedas de plata del mundo y abandonar a todo el oro del cielo. Cuando la Biblia dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata, nos está diciendo que todas las riquezas en gloria que hay allá arriba están disponibles para nosotros si aprendemos a abandonar las monedas del mundo. ¿Entendió, hermano? ¿Puedo seguir, Rafi, por lo otro? Pastor, yo tengo un comentario que hacer. Quiero escuchar tu opinión. ¿Qué tú crees de pastores que... Y dijimos que este estudio va a estar fuerte esta noche, hermano, así que voy a tirar una curva aquí al pastor. Pastor, ¿qué usted cree de pastores que en congregaciones visitan solamente a aquellos hermanos que dan mucho dinero a la iglesia? Y al hermanito que no puede dar, pues lamentablemente el pastor no lo va a ir a visitar porque el pastor no va a perder su tiempo. ¿Qué usted cree de eso, pastor? Pues eso Jesucristo lo explica, es un asalariado. Esa es la persona que está velando por sus propios intereses y no está velando por el cielo. Óigame, y el ministro, esto lo dijo Charles Spurgeon. Yo sé que a mi hermano David, saludo a mi hermano David, yo sé que a mi hermano David también le gusta mucho la figura del predicador, del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, vivió en el siglo XVIII. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el que le sirve a Dios por dinero, le sirve al diablo por una mejor oferta. Y eso es lo único que yo tengo que decir. Voy a hacerme eco de las palabras del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Aquellos pastores que están pendientes a las ovejas que tienen mucha lana y a las pobres ovejitas que casi ni lana tienen, no las cuidan, son aquellos que tan pronto el diablo le haga una mejor oferta, van a cambiar de camino, van a cambiar de rebaño y van a cambiar de posición. Vamos a hablar de las cosas que sí son bíblicas. El diezmo es bíblico. Y yo le podría poner a usted 50, 60, 70, 80 pasajes bíblicos, pero le voy a poner solamente uno, Proverbios 3:9, y no se lo voy ni a leer. Haga el ejercicio en su casa, léalo, para que usted vea lo que el salmista, el proverbista, el hijo del dulce cantor de Israel, Salomón, escribió en el Proverbios capítulo 3, verso 9. A usted le vaya a llamar la atención y me la va a llamar a mí también. ¿Qué otra cosa es bíblica? Según Santiago capítulo 1, verso 7, Isaías 1, 17 y Zacarías 7, 9 al 10, la atención de las viudas y los huérfanos. Eso sí es bíblico. Estar engordando ministros no es bíblico. Estar comprándole a pastores aviones, eso no es bíblico. Estar comprándole a pastores Mercedes y Ferrari, eso no es bíblico. Ahora, atender a huérfanos y atender las viudas sí es bíblico. Y si usted está en una iglesia que están recogiendo para comprarle un avión al pastor, pero no recogen para atender a las viudas y a los huérfanos, usted está en la falsa doctrina. ¿Lo entendió? Y con los 150,000 pesos que vale el Ferrari del pastor, se le pueden construir 3 casas a 3 personas indigentes. Usted está en una falsa doctrina. ¿Lo entendió? No se asuste, esto no es para los que me están viendo ahora, esto es para los que me ven después. Y que otra cosa sí dice la Biblia que son verdades bíblicas absolutas. Primera de Timoteo, verso 5 y verso 8, que hay que atender a la familia. Y Pablo se lo escribe a Timoteo de una manera extraordinaria. Le dice, el que no cubre para las necesidades de su familia es un necio y está contado entre los incrédulos. Pero vamos a seguir un poquito más adelante porque nos está cogiendo la hora y no nos queda mucho tiempo. El apóstol Pedro va a entrar en esta discusión y va a decir que a este tipo de personas, falsos profetas, falsos maestros, que lo que hacen es destruyendo la moral de la iglesia y destruyendo el camino de la verdad, les va a pasar como a los ángeles caídos, que Dios no los perdonó. Por eso que usted ve la imagen, le va a pasar, la imagen de arriba es como Sodoma y Gomorra, cuando fuego cayó del cielo y lo destruyó, y le va a pasar, como dice ahí en las escrituras, como le pasó a la generación que vivió con Noé. Ahora, hay una parte que yo quiero que usted entienda, que Pedro añade en esos versos, antes del verso 9, y que me parece fascinante. El verso 9, de hecho, creo que lo tengo aquí, se lo quiero compartir. Pedro añade en el verso 9 lo siguiente, y yo lo voy a introducir a través de la discusión de lo que estamos hablando ahora. Como ven, segunda de Pedro capítulo 2, verso 9, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. ¿Por qué Pedro dice esto? ¿Por qué Pedro argumenta que Dios rescata de las pruebas a todos los que viven en obediencia a esto? Utilizando el ejemplo de Lot en la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde Dios por la misericordia con Abraham decidió salvar a Lot, y hablando del ejemplo de Noé y de toda su parentela, que por la misericordia de Dios fueron salvados en medio del proceso del diluvio. Hay un punto aquí que yo quiero que usted no se desarraigue de él. Y como pastor lo digo con todo respeto, el día del juicio de Jehová va a llegar. ¿Entendió?
No importa, escúcheme bien lo que le voy a decir, no importa el advenimiento de la figura de Jesucristo. La figura de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, es el último anzuelo para que tú y yo nos amarremos de esa caña y cuando Dios jale para atrás, nos saque de este mar de pudredumbre y nos lleve a su gloria. Jesucristo es el último salvavidas. Jesucristo es esa escalera que le tiran al náufrago desde el bote para que se suba y se repeche hasta el bote. Pero la venida de Cristo no elimina el día de Jehová. Esto se va a acabar, mi hermano. Y muchas iglesias viven como si eso no fuera a suceder. Que Jesucristo haya venido al mundo a salvarlo ha retrasado un poco el día de Jehová por amor al Hijo, pero no lo cancela. La Escritura dice que el día del juicio de Jehová no se anulará y que el juicio de Jehová se va a dar sobre la tierra y que todos los seres vivientes tendrán que pasar y todos los seres celestes que cayeron de la gracia tendrán que pasar por el juicio de Jehová, por el día de la ira de Jehová. Óigame, y aquellos que han confesado a Jesucristo con sus labios, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, tienen una participación especial en la herencia incorruptible. Los que rechazaron al Cristo y no lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, irán al lago que sufre, donde haya azufre y fuego y que no se apaga nunca. Entonces es importante para nosotros que nuestra predicación de la gracia no inhabilite la verdad de que el día de Jehová está cercano. Y nosotros lo que queremos es que en el día de Jehová el Satán tenga menos adeptos que los que tiene el cielo. Para eso está la iglesia en la tierra. ¿Lo entendió? Oye, Biblia 101. El día de Jehová está cerca y nosotros lo que queremos es que antes que la trompeta suene, la iglesia haya rescatado de las tinieblas del Satán a la mayor cantidad de gente posible para que sean lavados por la sangre del Cordero y sus ropas blancas le den estancia en una herencia que es incorruptible. Esa es la finalidad de la iglesia. Todo lo demás son patrañas de nosotros. Si en la iglesia las almas no se salvan, no es iglesia. Si en las iglesias no se predica salvación y perdón de pecado, no es iglesia. Eso no estamos haciendo nada. La finalidad de la iglesia es que cuando la trompeta suene, nosotros hayamos alcanzado adeptos para Cristo, no para la iglesia bautista, no para la iglesia pentecostal. Dios no quiere ni pentecostales, ni bautistas, ni adventistas. Quiere hijos de la gracia, hijos de la honra. Aquellos que han confesado a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Por eso es que Pedro hace estas afirmaciones en las que Dios no va a perdonar a los ángeles que cayeron, de la misma manera que no perdonó a la gente de Sodoma y Gomorra, ni tampoco a la comunidad que vivió en el tiempo de Noé. Pero hubo a unos que sí los perdonó. Porque estando en el camino, estando en la circunstancia, se fueron del lado de Jehová. Seguimos. Estas señales, para ir acabando, ya estamos bajando la cuesta, hermano, nos quedan 5 minutos, 6 minutos. Estas señales son las que van a demostrarle a usted que estamos ante las circunstancias de una falsa profecía, de una falsa enseñanza o de una falsa doctrina. Y las comparto con usted. Si me las puedes poner un poquito más grande ahí, Jim, para que los hermanos la vean, porque se escribió mucho y para que no tengan problemas al verlo. Número 1. Los falsos profetas y los falsos maestros se burlan de los que no entienden. Como yo les había dicho anteriormente, los débiles en la fe son la carne de cañón. Y como el débil en la fe camina para donde quiera que el viento sople, pues los falsos profetas y los falsos maestros, Rafi, se burlan de la gente que no entienden. Esa es la metodología. Lo que hablamos ahorita es el tipo de personas que ellos buscan, el tipo de personas que ellos pueden convencer, o que pueden manipular de la forma que ellos quieran, para ellos poder de esa forma, crear lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Dentro de una iglesia. Esta gente son sumamente inteligentes y pueden, como decíamos ahorita, detectan dentro de su iglesia qué personas ellos pueden acercarse y engañarlos. Así que es importante. Como diría el jíbaro puertorriqueño, engatusarlo. Fíjate, no es casualidad que se da mucho que hay muchos de estos pastores que empiezan muchas veces en los campos buscando gente que tienen poca escuela, poca educación, porque son gente que obviamente no podrían
refutar cualquier cosa que ellos digan. Así que es importante, hermano, dentro de estas señales, que entendamos que una de las cosas que ellos sí hacen es burlarse de las personas que no entienden. Como otra de las señales que dice el apóstol Pedro, que nosotros estamos delante de personas que son falsos profetas y falsos maestros, son gente que viven entregados a los placeres. Y esto es un tema bien complicado porque ahora los ministros no quieren dar el testimonio que el evangelio exige. Y ahora se dice un montón de cosas y estas son cosas que meten al pastor Sosa en problemas. Pero, hermano, la Biblia es clara. Yo no me puedo inventar más nada ni puedo predicar una cosa que vaya en contrariedad de ella. La Biblia tiene unas exigencias morales para el obispo y para el ministro. Que la gente no las quiera seguir es una cosa, pero la Biblia las tiene. Y usted se puede molestar conmigo, moléstese. Yo le estoy predicando la palabra del Señor. Marido de una sola mujer, que tenga su casa en sujeción y que sus hijos también adoren y sirvan al Señor con él. Eso está en Timoteo. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Yo no tengo problema con eso. No tengo ninguna discusión con eso. Pero la Biblia lo dice. Si usted quiere arrancar esa página de la Biblia, arranquémosla. Vamos a arrancarla. ¡Fua! Después le daremos cuenta al Señor. Lo próximo dice que otra de las señales para que nosotros podamos entender que estamos delante de una falsa doctrina es que esta gente se deleitan en el engaño. Les encanta estar metiendo embuste, engañando a la gente, diciéndole que esto vino de... Esto me lo dijo el Señor. ¿Y qué Señor será? Muchas veces el Señor Bifitel. Se dieron 4 palos, cogieron una juma, se fueron a un hangover, al otro día se levantaron. Tacho, yo tuve un sueño, mi hermano. El Señor me reveló en medio de una jumeta. Mire, Dios reprenda al diablo 1000 veces. Se deleitan en engañar a la gente. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Porque Pedro en el capítulo número 2, verso 13 dirá, y viven entre ustedes y se sientan a la mesa con ustedes. Y es este tipo de gente, hermano, y digo esto con amor pastoral, este tipo de gente que se acerca y va, mire, royendo con los comentarios, con los chismes, con que en esta iglesia no se hacía así, con que a mí me gustaba más de la otra forma. Cuando se predica la Biblia, hermano, no importa el pastor que esté de frente, la verdad del evangelio es la verdad del evangelio. La palabra de Dios es la palabra de Dios, porque 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Ahora, si usted escuchó de otros labios cosas que no están en la Biblia y ahora usted quiere poner en entredicho las que están en la Biblia, pues el que está loco no es el ministro, es usted. ¿Lo entendió? Si usted estaba escuchando en su vida anterior, o usted se pasa escuchando a alguien por la televisión, o usted se pasaba comprándole libros a un ministro de esto, y usted está escuchando ahora cosas que contradicen lo que usted había escuchado, pero no puede probar por la Biblia que lo que usted estaba escuchando anteriormente es cierto, pues el que está loco no es el ministro, mi hermano. ¿Qué tú crees, Rafi? Pastor, yo quiero traerle, de acuerdo con usted 100%, pero quiero traerle a usted un ejemplo, por ejemplo, de lo que usted está hablando. ¿Cuántas veces hemos escuchado en una iglesia que el pastor se para al frente y dice, Dios, el Espíritu me está revelando que aquí hay tantas personas que me van a dar $1,000? Alábalo. Y entonces empiezan y dicen, ¿quiénes son esos que están buscando esa bendición? Sí. Y empiezan, y el Señor me está revelando que hay de 700 y hay de 500. Alabándose ellos mismos. Ajá, y empiezan, y si no tiene el dinero cash, aceptamos los cheques. Y hermanito, pásame la maquinita por aquí porque también tenemos el débito. Exacto. Hermanos, personas que les gusta alentar el engaño dentro de las iglesias. Y provocan eso utilizando el nombre del Espíritu Santo en vano, pastor. Sí, así porque es la forma más fácil de hacer a la persona. La blasfemia del Espíritu. Claro, porque la persona es espiritual, dice, espérate, el Espíritu Santo le está hablando a mi pastor, yo tengo que obedecer. Chacho, Dios le habló a ese hombre. Dios le habló a ese hombre porque ese hombre es santo. Pero si tú conoces y sabes separar quién es la oveja y quién es el lobo, tú vas a decir, espérate, yo me voy a quedar acá sentadito porque yo no siento que eso es de Dios. Ahora, yo te voy a dar la clave pastoral. Ese es el Espíritu Tanto. Lo que pasa es que tú no lo entendiste cuando él lo dijo. Okay. A mí el Espíritu Tanto me está diciendo que me van a dar $1,000. El Espíritu Tanto. Decimos esto de manera graciosa, hermano, pero es una realidad. Nuestras iglesias se han llenado de estas poca vergüenza. Otra de las señales que dice el apóstol Pedro es que cometen adulterio con la mirada. Y mire, hermano, si no hay santidad en el altar, desde la cabeza no va a haber santidad en ningún sitio en el pueblo. Si los estándares que se exigen en las escrituras no se están llevando a cabo ni por los líderes de la iglesia, ni por los líderes del diaconado, ni por los líderes de la predicación, ni por los líderes de las juntas de la iglesia, ¿qué más usted puede exigir del pueblo? ¿Qué más usted cree que va a suceder con la gente que está por debajo?
Ahora, cuando el líder de la casa es santo, cuando los líderes de los ministerios son santos, están separados para Dios. Y cuando hablamos de santidad, hermano, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de gente pecadora que ha querido abandonar el mundo para obedecer a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. No estamos hablando de gente con aureolas en la cabeza ni alas en la espalda. Estamos hablando de gente que han decidido dar su mejor adoración a Dios, de servir a Dios con excelencia. Eso es santidad, apartarse, separarse. Porque para el que no lo sepa, ajío, la palabra santo, se traduce literalmente por separado. Esto no tiene ninguna connotación espiritual. Si ahora mismo Rafa y yo estamos santificados aquí, estamos separados. En este proceso de pandemia nos han invitado a santificarnos, a que nos separemos unos de los otros con distanciamiento social. Pero eso no es la santidad de la Biblia. La santidad de la Escritura es que nosotros nos apartemos del pecado para acercarnos a la gracia de Dios. Si eso no ocurre desde los líderes, ¿qué usted más piensa que va a suceder con los que siguen? Si el pastor no es santo, ¿cuánta santidad tendrán las ovejas? Si el pastor no ora, ¿cuánto van a orar las ovejas? Usted me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir, pero vamos a seguir. Lo próximo que dice es, nunca sacian su deseo por el pecado. Y esto es un problema bien serio, porque mientras más pecan, más quieren. Lo próximo que dice es que incitan a los inestables a pecar. Y esto es triste, porque entonces el que llega a la fe, que está débil, que no está fortalecido, que es un nuevo creyente, lo malforman, Rafi. Esto es un tema bien complicado, la malformación de las nuevas ovejas. El problema es que la persona que está en esa situación posiblemente lo lleve a su casa y eduque a su familia dentro de ese envolvimiento que es falso, creando, ¿verdad?, esa inestabilidad, porque usted predica mucho del púlpito, lo ha dicho, que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Mi hermano Keto hace una pregunta y dice, ¿cómo es posible que esos falsos profetas conozcan la Biblia, pero se juegan el pellejo sin importarles el castigo? Pues de una manera bien sencilla te lo compartimos, hermano, porque son falsos profetas y lo que quieren es la destrucción del pueblo. La palabra dice que los demonios conocen la palabra y tiemblan también, pero aún así desobedecieron a Dios. Y eso es un problema muy serio, ¿verdad? Ahora, voy a decir algo bien importante como pastor en este momento, porque me ha dolido en el alma, porque me ha sucedido como ministro. Lo más triste, escúcheme bien, lo más triste que le puede pasar a un ministro, a un pastor, es ver una oveja nueva, una oveja joven, una oveja recién nacida. Y cuando digo una oveja recién nacida, estoy hablando de un bebé, estoy hablando de una persona que volvió a nacer aullando. ¿Usted entendió lo que le dije? Me ha tocado como pastor llegar a iglesias, a ministrar, a pastorear y darme cuenta que el rebaño nuevo aúlla en vez de berrear. Y usted se da cuenta que han sido discipulados por lobos vestidos de oveja, que lo que le han enseñado es incitarlos al pecado, incitarlos a los caminos que no son de Dios. Y este nuevo rebaño, en vez de ser fortalecido en los altos estándares morales de la palabra, en vez de berrear como la oveja, andan aullando como el lobo. Y eso es triste, hermano. Eso es bien triste y es algo que debemos erradicar en nuestras comunidades de fe, porque por eso también le vamos a dar respuesta al Señor. De eso también vamos a tener que dar explicaciones a nuestro Dios. Lo próximo que dice es que están entrenados en la avaricia, viven bajo maldición y tienen el espíritu de Balaán, de ganar dinero haciendo el mal. Mire, hermano, estos son básicamente señalamientos que hace Pedro para que nosotros podamos identificar cuando estamos delante de un falso profeta, de un falso maestro o de una falsa doctrina. Y es bien importante que usted se haga eco de estas palabras que termina básicamente Pedro en su interlocución. Él dice muchas cosas más, pero yo quiero como pastor acabar con este pensamiento porque para mí es fascinante. Ellos predican de libertad siendo esclavos porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y vamos a terminar con este pensamiento, Rafi, porque tenemos pasadas las 8:30 y nosotros hemos prometido que hasta las 8:30 va a ser nuestra participación para que los hermanos no se nos cansen. ¿Qué tú piensas de eso? Estos falsos profetas predican libertad, andan promoviendo la libertad, pero ellos mismos están esclavizados porque uno es esclavo de lo que lo controla. ¿Qué tú piensas sobre eso? Volvemos nuevamente a lo que hemos estado discutiendo toda la noche. Es una libertad de vivir la vida como ellos quieren.
Libertinaje. Un libertinaje. No necesariamente el vivir en libertad, porque aquel que hemos conocido a Cristo y que hemos empezado una nueva vida en Él, sabemos que la verdadera libertad está en Cristo. No en la libertad que nos ofrece el mundo, sino la libertad que nos ofrece el Señor. Y entonces tenemos que empezar a separar una cosa de la otra y no permitir que estos falsos líderes, que estos falsos profetas, que estos falsos pastores nos sigan vendiendo una libertad que no es la que el Señor nos está ofreciendo. Que no es correcta y no es existente. Que parecería libertad. Y entonces, mira, digo esto con amor. Cuando usted ve que la iglesia, la metodología principal no es ganar almas, sino ganar dinero, usted está en una falsa doctrina. Si la pasión de la gente por la iglesia es construir un edificio en vez de construir el cielo, usted está en una falsa doctrina. Si la metodología del pastor es predicar a favor de que las alcaldes de la iglesia siempre anden creciendo, pero nunca construyendo proyectos de acción social, construyendo para la misión, dando de su propio bolsillo y demostrándole a la iglesia que es más bienaventurado el que recibir, dice la Escritura, y que Dios ha maldado al alegre, entonces usted está en una falsa doctrina. Y esta es la parte más difícil para usted entender. Y yo como pastor se la voy a compartir nuevamente. El gran problema que sufre la iglesia del siglo XXI es la miopía espiritual. Estamos ciegos. Y entonces en casa del ciego el tuerto es rey. Porque no queremos sacrificar alabanza y sacrificar tiempo de lectura de la palabra y buscar a Dios en su santidad. Entonces andamos diciéndole amén, gloria a Dios y aleluya a cualquier poca vergüenza de que cualquier persona frente a unos televisores o a una pantalla o a un altar diga. Y la palabra del Señor dice en Oseas 3 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y uno de los grandes problemas que tiene la iglesia del siglo XXI es que ha contristado tanto al Espíritu que cuando el Espíritu trata de redarguirla para hacerle saber que están delante de un falso profeta, un falso maestro, una falsa doctrina, el Espíritu está tan contristado que el ser humano no puede recibir el mensaje y no entiende que está siendo engañado y que está siendo confundido. La parte más dura es usted abrir los ojos a la realidad, darse cuenta que por años está escuchando la palabra o el mensaje de labios de un falso maestro, de un hombre que en vez de estar, de una mujer que en vez de estar construyendo para el cielo, se está construyendo a sí mismo. Que en vez de estar construyendo para el cielo, se está construyendo para sus propios placeres y sus propios deseos carnales. Y en la medida en la que esto sigue pasando, hermanos, quien sufre es el camino de la verdad. Quien sufre son las almas débiles. Quien sufre son aquellos que realmente necesitan de Cristo. Y llegaron a un sitio donde parecía que estaban predicando a Cristo, pero no se dieron cuenta que quien estaban predicando era el mensajero. El gran pecado del siglo XXI, Rafi, para mí como pastor en mi radiografía espiritual, es que nosotros le hemos dado más gloria al mensajero que al mensaje. Y si la iglesia no despierta y entiende que el mensajero no tiene ninguna importancia y que toda la gloria y la honra es para el mensaje, amén, no vamos a entender el camino del cielo. Hermano, vamos a terminar en la noche de hoy con este pensamiento. Y yo quiero que usted lo acuñe, que se lo meta en la cabeza y que por favor, trate de erradicar esto en su vida y en las iglesias que usted participa. No deje que las nuevas criaturas en el Señor aúllen. No le permita a nadie que le enseñe a las nuevas ovejas a aullar como el lobo, porque los van a malformar y va a ser difícil que conozcan el camino de la verdad. Hermano, pondere que en su iglesia se predique la sana doctrina y que no solamente se predique, que se viva. Llame a capítulo a su pastor. Pastor, aquí no estamos ayudando a las viudas. Pastor, aquí no se cuidan a los huérfanos. Pastor, aquí no hay trabajo social para las misiones. Pastor, aquí para lo único que se pide es para que usted viva bien. Llámelo a capítulo. Llámelo a capítulo. Estos pastores están predicando prosperidad y quienes únicos prosperan son ellos. En una iglesia que todo el mundo prospera está la bendición de Dios. En una iglesia que se predica esto, pero quien único prospera es el pastor. Hermano, están lejos de la realidad. Y digo esto con amor pastoral, pero es una realidad de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y mientras estemos vivos lo predicaremos y lo enseñaremos, porque esta realidad no ha muertos. Los va a haber, entre nosotros los va a haber.
Pero esto muere cuando el pueblo se educa teológicamente. Cuando el pueblo busca del Señor, ora y busca su presencia, el grupo de gente que siguen a los falsos maestros disminuye. Porque la palabra es cierta y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Terminamos con una palabra de oración rápida. ¿Tú la quieres decir? Padre bendito, Padre bueno, gracias Padre celestial porque tu palabra ha sido expuesta esta noche, Señor. Señor, te pedimos que tú nos des el discernimiento para poder identificar, Señor, todas estas señales que hemos visto en este estudio de esta noche. Pero también como iglesia, Señor, te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, que nos sigas guiando en la lámpara del Espíritu Santo, en tu palabra, que es palabra de vida, Señor. Y que a través de ella, Señor, podamos seguir aprendiendo y llevando a cabo, Señor, la misión, la misión que tú nos has encomendado, no solamente con nuestra iglesia, sino con el mundo, Señor. Te pedimos, Cristo, que en esta noche tú proveas para cada familia que están esta noche escuchando y viendo este mensaje, Señor, que tú, Padre, estés con ellos, que tú proveas empleo a aquellos que le hace falta un empleo, que tú proveas alimentos, Señor, también a aquellos que necesitan esta noche, Señor. Personas que están pasando por el dolor de una pérdida de un ser amado, un ser querido, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que tú le des el consuelo que solamente tú, el gran consolador, puedes hacerlo, Padre. Te pedimos, Cristo amado, por el resto de nuestros hermanos de la iglesia, pero también por todos esos hermanos que aunque no son de esta iglesia, siguen siendo nuestros hermanos y esperamos algún día verles en persona. Te pedimos que tú les bendigas en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, Señor. Que tu vara y tu callado, tu gracia y tu misericordia les alcance en esta noche, Señor. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que tú nos lleves hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mis hermanos, antes de despedirnos, les recordamos que mañana comienza el proyecto nuevo de la iglesia, Cómo Predicarlo, donde el pastor desde las 7 de la noche va a presentar un video. Hermano, este video no es en vivo. Los videos de Cómo Predicarlo no van a poder ser en vivo porque son para la plataforma de YouTube. Pero como quiera, a las 7 de la noche lo vamos a postear en la página de Facebook para que usted lo tenga disponible. Y mañana comenzamos con el proyecto nuevo. Así que de ahora en adelante, martes y jueves, estudios bíblicos, miércoles y viernes, el proyecto Cómo Predicarlo, para que usted y yo conozcamos las Escrituras eficientemente y podamos compartirla a otros en esa gran comisión que Dios nos envió a todos, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted predica, usted garantiza que el Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mañana a las 7 de la noche, la premier, el comienzo de ese proyecto lindo que se llama Cómo Predicarlo, la introducción de todo esto. Yo le prometo mañana que a las 7 de la noche usted lo tiene disponible. Vuelvo y le repito, hermano, no va a ser en vivo, pero a las 7 de la noche, tiempo prime, de la hora del este, va a estar posteado en la página de Facebook de la iglesia para que usted lo pueda accesar y en el YouTube del pastor de Cómo Predicarlo. Así mismo se llama la página, Cómo Predicarlo. ¿Usted lo anunció por ahí, César? ¿Nos podemos ir con él? ¿O el anuncio del proyecto nuevo? Hermano, vamos a poner el anuncio del proyecto nuevo mientras ponemos un poquito de música y hasta aquí la transmisión de esta noche. Dios los bendiga grandemente. Dios los bendiga ahí mucho, está el hermano. anuncio. Mañana a las 7 de la noche, el primero de ellos y el próximo es el viernes. Los esperamos aquí. Dios